con la clase. Como os contaba antes del descanso, en teoría lo que vamos a hacer a partir de ahora es intentar ver qué hacemos para pronosticar series. En teoría, en un análisis previo, nosotros vamos a visualizar los componentes que creemos que tiene la serie y una vez dispongamos de ese análisis previo, vamos a tener que hacer el estudio. Y en el fondo recordar que los pronósticos que vamos a hacer lo que intentan es pronosticar el futuro. Así que en algún momento me vais a ver hacer cosas raras que no concuerdan con voy a pronosticar el futuro, pero en aquel momento lo explicaré. Lo que quiero es que sepáis exactamente lo que estoy haciendo para que no cometáis el error que parece que a veces cometéis algunos de vosotros, que es que ponéis el modo off, el turbo, desactiváis y empezáis a hacer cálculos. Y uno tiene que ser consciente de qué es lo que está haciendo exactamente cuando hace el cálculo. Lo digo porque es una de las causas principales de malas notas en las pruebas de pronósticos. Alumno que coge y dice, yo sé hacer el método, y resuelve el método, y cuando acaba de resolver el método le ponen un 0. Y le ponen un 0 porque básicamente lo que yo preguntaba no era eso, preguntaba otra cosa. Y el método es el método y se aplica en algún caso, pero no en todos los casos. Hay casos en que hay particularidades que lo hacen más simple. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero que quede claro que nuestro objetivo es pronosticar el futuro y eso no dice nada o no implica nada respecto a alguna de las cosas que voy a hacer, que puede ser que sean al pasado, pero explicaré por qué en su momento, ¿vale? Y como quiero empezar, como he dicho en el primer bloque, de muy fácil a muy difícil, vamos a empezar con lo más fácil de todo. Y lo más fácil de todo es un método de pronósticos que se llama medias móviles, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar con los métodos cuantitativos de pronósticos. Y para empezar con los métodos cuantitativos de pronósticos, lo que voy a introducir es una serie que nos va a acompañar al principio de la clase de hoy por la mañana, de este segundo bloque, y la clase que vamos a tener la semana que viene, gran parte del primer bloque, ¿de acuerdo? Y es una serie que a mí me interesa especialmente, por eso la pongo. Es un ejemplo. Es un ejemplo de las series que creo yo que a mí modifican más mi vida. Aquí voy a poner los años. Voy a dar 9 observaciones de esta serie. Esta serie básicamente lo que implica es, o lo que dice es el número de publicaciones científicas en revistas de gama alta, de gama muy alta en realidad, que tengo yo, que he hecho yo durante estos años. ¿De acuerdo? Y este número no me lo sé de memoria. 2, 1, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 2, así 2. Y este no lo sé. ¿De acuerdo? El valor del 2020 no lo sé. ¿Me interesaría saberlo? Sí. En realidad este valor es relativamente importante para la facultad y aunque no os deis cuenta, es relativo, o directamente no parezca que sea muy importante para vuestra vida, también es importante para vuestra vida. ¿Por qué? Porque el valor de las publicaciones científicas de los profesores universitarios implica las probabilidades que tienen de ganar o no ganar proyectos de investigación, implica la posición en el ranking QS de universidades del mundo, implica los años de acreditación que tiene la carrera a futuro. Por tanto, valores altos son valores interesantes para la universidad. Para que os hagáis una idea, APP, la universidad nos pide 1 al año. APP, no es exactamente así. Y los valores que voy a hacer ahora es simplemente una simplificación para que todos nos comprendamos. Por tanto, un valor alto de ahí es una cosa que a la universidad le interesa porque maximiza mis oportunidades de éxito a la hora de pedir proyectos. Incluso vosotros, aquellos becarios, la gente que trabaja conmigo, pues como de ahí sale un poco de plata para ellos y el valor del ranking QS pues también sube. Hay 1000 cosas que hacen que interese a la universidad saber el valor del 2020. Obviamente, para encontrar este valor hay varias técnicas. Así que la primera técnica que uno puede hacer es preguntar al público.
Creo que aquí hubo un programa que se llamaba 50 por 15, ¿quiere ser usted millonario? En el cual te daban 3 comodines cuando no sabías la respuesta. Un comodín era sacarte el 50% de las preguntas, otro comodín era preguntar a la gente y que la gente dijera lo que creía, y un tercer comodín era llamar al experto. El comodín más exitoso de los 3 era el del público. Parece que existe una facilidad o una habilidad por parte de la gente de pronosticar, y con una gran cantidad de gente, lo que se equivoca uno de más, el otro se equivoca de menos y llega al valor correcto. ¿De acuerdo? Eh, Tenéis un chat y me gustaría oíros, así que como me voy a pasar mucho rato hablando yo, por favor, please help me, o por favor, contentarme. Id escribiendo por el chat del Zoom cuáles son los valores que creeríais vosotros que van a ser. Si hay alguno que prefiere encender el micro y decirlo, pues que encienda el micro y me lo diga y voy a hacer un pequeño conteo, porque es necesario, necesito que me digáis esos valores para continuar con la clase. Si no, no puedo explicar. Necesito poder comentar vuestros valores. No voy a suspender a nadie por hacer esto. ¿Hola? Bueno, pues yo me voy a quedar aquí parado hasta que 3, gracias, Jan. Otro 3, un 2, un 3, un 4, alguno más, un 5, un 1, un 4, un 3. Parece que el valor que más acentúa un 0, un 3. El valor que parece más frecuente es el 3. Luis dice 0, lo cual significa que seguramente me van a echar a la calle. Por suerte no es 0. Parece que sea como una normal, distribuida alrededor de 0, ¿no? APP, así como versión básica, un 2. La pregunta es, ¿qué es lo que habéis utilizado vosotros para escoger ese valor concreto? ¿Qué es lo que os ha llevado a ese valor? Me gustaría que Luis me dijera por qué quiere un 0. Debe ser que está enfadado conmigo y quiere que me eche. Hay alguno de vosotros que es muy optimista y dice, bueno, pues va a ser un 5. No va a ser un 5. Yo creo que el más probable es que sea un 3. El motivo por el que creo que lo más probable es que sea un 3 es porque tengo información privilegiada. Puede ser que alguno de vosotros también. Magdalena parece que tiene problemas, no es el fin del mundo, podrá ver el vídeo a posteriori. Son los problemas del directo. Dice Luis que es una probabilidad dada al contexto internacional. Y gracias por fiarte en mí. Por suerte, las publicaciones científicas tardan mucho tiempo. Entonces, tardan mucho tiempo, que quiere decir que yo las pongo un año y me las publican el año siguiente. Así que la mayoría de las cosas que saldrán en el 2020 ya están publicadas. Paula pregunta de qué se trata la serie. Estas series son el número de publicaciones, el número de papers científicos que he hecho en los últimos años. Y la pregunta es, ¿qué valor va a haber en el 2020? ¿Vale? Y ahora voy a poner algunas técnicas que podríais haber hecho y quién las hubiera utilizado. Técnica 1. Que fue la que utilizó el decano en el 2014 para contratarme. La idea del decano fue, miró la serie y dijo, bueno, yo quiero un 1, este tipo hace más que 1 normalmente, pues con las condiciones correctas, pensad que él estaba haciendo este valor aquí, con las condiciones correctas yo creo que este tipo va a seguir publicando, por tanto me sirve para los criterios que yo tengo. Así que lo que hizo fue un pronóstico a largo plazo. Y este pronóstico a largo plazo se basa
en un juicio de valor. ¿De acuerdo? Hizo un juicio de valor. Y con ese juicio de valor llegó a la conclusión de que APP, pues había 2 o 3. Y bueno, a veces he hecho más, a veces he hecho menos, pero APP parece que el decano no se equivocó, el exdecano, que ahora está muerto. Cuando hizo el pronóstico para ver lo que iba a publicar cuando me contrató, parece que la chuntó. Desde su visión, no quería exactamente un número concreto, pero desde su visión parecía que eran, pues eso, 2 o 3. Y era lo que habéis hecho la mayoría de vosotros por aquí. ¿Sí? La opción 2, la técnica 2, es la cosa más rara que me ha pasado en una clase. Como técnica de pronóstico. La comento desde entonces porque es algo que he explicado en clase. Una vez, una alumna, que para el valor del 2019 me dijo 2. Y otra gente dijo 1, 3, 2, 4, bueno, como vosotros. Y cuando pregunté, porque estábamos en clase, dije, tú, ¿por qué has dicho 2? Y me dijo, porque mi pololo va a la clase de antes y usted dijo que lo más probable es que fuera 2. Por tanto, me fío del experto, que es usted, que es el que sabe mejor, el que puede medir mejor ese valor. Por tanto, la técnica número 2 es que utilizó información especial. ¿Sí? Y por eso acertó. Pero de nuevo, esto no es un método de pronóstico, esto es que tú tienes información privilegiada y la utilizas. Y si la tienes, úsala. Pero yo no te puedo utilizar, no te puedo explicar cómo utilizarla. Yo tengo que intentar hacer lo que se ve aquí. De estos números que veo, solo de estos números que veo aquí, intentar pronosticar el valor de este número de aquí, de este 2020. ¿Sí? Y ahora viene la técnica 3, que es la primera, que tiene un sentido práctico, o que es numérica, que es cuantitativa, la primera cuantitativa. Esto es como evalúa la FIC, la Facultad de Ingeniería y Ciencias, mi capacidad o mi productividad científica. Y recordad que en teoría un buen método de evaluación del trabajador no tiene que ser un método que castigue a un trabajador, sino tiene que ser un método que mire lo que va a hacer y evalúe pues, lo que va a hacer teniendo en cuenta lo que ha hecho antes. Entonces ellos lo que hacen es, toman 3 años consecutivos y promedian esos 3 años. El método es un poco más complejo de lo que estoy explicando en clase, ¿de acuerdo? Pero para simplificarnos, lo que hacen es eso. Toman 3 años consecutivos y con ese valor calculan mi evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que significa es que lo que tienen que tomar es que lo que esperan que yo haga en el 2020 es lo que hice en el 2019, más lo que hice en el 2018, más lo que hice en el 2017, y lo dividen entre 3, ¿de acuerdo? Me permiten tener un año malo si he tenido un par de años decentes. Puede ser, porque la investigación no es una cosa exacta. Dependen de muchos tiempos, dependen de muchas cosas. Por ejemplo, este valor del 2018, alguien podría decir que es un outlier, porque lo que pasó es que yo en el 2017, pronosticando, preveyendo que mis niños no me iban a dejar mucho tiempo después de que nacieran en el 2017, hice mucho trabajo en el 2017 que salió en el 2018. ¿Sí? Por tanto, se puede considerar que es un outlier, más o menos. A ver, tuve un 4 también, no es que sea un valor ultra más alto. Pero lo que ellos dicen es que el valor predecible para el 2020 sería un promedio de los 3 últimos años. 2 más 5 más 2 dividido entre 3, 9 entre 3, 3. Pues este es el pronóstico que tiene la universidad para mí. Y si no pasa nada raro, es el pronóstico que se va a cumplir.
Me extrañaría que subiera de 3. No puede bajar de 3, porque ya tengo 3 papers aceptados y 2 publicados en el 2020. Pero esa es la manera de pronosticar de la universidad. Pronostica 3 años. Toma 3 años, promedia 3 años, ese es el valor que considera que es más probable que suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están midiendo el trabajo a medio plazo. ¿De acuerdo? Y para eso usa la técnica de pronóstico. Ahora, una técnica muy parecida, que es la que utiliza CONICET, ¿de acuerdo? CONICET es el organismo público que financia investigación. También utiliza una técnica cuantitativa, pero como CONICET lo que usa es un pronóstico para determinar si vale la pena darle un proyecto de investigación a una persona que dura más de un plazo, son 3 o 4 años, es un plazo más largo, para evaluar la evolución, en vez de calcular con 3 años, promediando 3 años, promedia 5 años. ¿De acuerdo? Por tanto, el pronóstico, el forecast, por eso la F, forecast del 2020, que da el Ministerio respecto a mi productividad científica es 2019 más 2018 más 2017 más 2016 más 2015. Sé que soy muy largo y que estoy entrando en mucho repetición de números, pero la idea de repetir estos números es porque después cuando lo tengáis podréis verlo todo. Y si yo me salto algún paso, alguno de vosotros podría decir que después no puede reconstruir. Y estos son 9 más 3, 12 más 4, 16 dividido entre 5, 3,2. ¿De acuerdo? Fijaros que los dos métodos están explicando el mismo fenómeno con objetivos diferentes y por tanto utilizando promedios diferentes, pero se basa en la misma idea. Es una idea muy simple y a esa idea muy simple se le llama media móvil. ¿De acuerdo? ¿Qué es una media móvil? Pues una media móvil es un método para pronosticar series que solo tienen nivel. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea básica de una media móvil es que el fenómeno Y es igual a una constante más un azar que es no explicable. ¿De acuerdo? Ese es el fenómeno que estamos trabajando ahora. La idea es que a mí me gustaría encontrar esta A, solo esta A. Por ejemplo, si yo tuviera una serie como esta. Que parece que se comporta como esto. ¿Sí? APP. Pensad que dibujo fatal. Y encima me corté un dedo, así que el dedo índice lo tengo... me cuesta escribir. Por tanto, perdonadme la imprecisión. La idea es que, en realidad, estos puntos negros, que son la serie que yo he observado, mis publicaciones, se comportan como esta recta y un azar, que es esta diferencia, estos puntos en azul que estoy dibujando. ¿Sí? Y eso no tiene ningún patrón, no tiene ninguna estacionalidad, no tiene nada de nada, de nada, de nada. Solamente es esto.
acuerdo? Un valor de A. ¿Ha quedado claro de qué es lo que estoy intentando hacer? ¿Qué fenómenos se comportan así? Por ejemplo, la venta de productos de primera necesidad. El transporte. ¿De acuerdo? Generalmente son elementos en los cuales las ventas son estables a lo largo del tiempo. No hay cambios. Son fijas. APP. Hay una aleatoriedad, que son los puntitos que se desvían, que dicen que, por ejemplo, en una ciudad, si llueve, se usa más el transporte privado, porque la gente le da pereza utilizar el transporte público. ¿De acuerdo? Eso es el modelo que estamos estudiando. Y este modelo, la media móvil, tiene dos casos extremos. Uno de los cuales es el que alguno de vosotros debería de intuir que no entiende por qué no estoy utilizando de base. ¿Vale? Hay el caso extremo 1, que es hacer un pronóstico considerando el último valor. Antonio me pide que vaya 2 láminas para atrás, que es esta. Recordad que yo lo que estaba diciendo es que quiero analizar solamente este nivel. Es lo único que creo que tiene información, el nivel. ¿Sí? Por tanto, todo mi cálculo es para calcular ese valor de nivel. Solamente quiero una cosa, un pronóstico, el valor de nivel. Y eso lo hago de diferentes maneras. Fijaros que la universidad lo hace promediando 3 años, el Estado lo hace promediando 5 años, pero alguien podría hacer un caso extremo que es considerar solamente el último valor. ¿Sí? O sea, si yo quiero hacer un pronóstico de las ventas del martes, lo que miro son las ventas del lunes. Esto es mucho más común de lo que os creéis o de lo que os podríais pensar. Es muy frecuente. Ventas del periodo T es igual a ventas, pronóstico de ventas del periodo T es igual a las ventas del periodo T-1. T-1, T-7, T-365. ¿Qué sería T-7? Pues las ventas del martes van a ser las del martes pasado. ¿Qué sería T-365? Las ventas de hoy, 6 de abril del 2020, van a ser las ventas del 6 de abril del 2019. Y eso es muy frecuente, muy frecuente. El año pasado uno de vuestros compañeros me dijo que él trabajaba en un cine y que utilizaban esto. Y yo le dije, bueno, pues es normal que esté mal y que les salgan malos pronósticos, porque cuando pronosticas la asistencia al cine con un T-365, te olvidas que los sábados la gente va más al cine. Hace 365 días no era lunes. ¿De acuerdo? Era otro día. Y si lo queréis, lo miráis en el calendario. Y veréis que 365 no es divisible entre 7. ¿Vale? A pesar de ello, esto es un método muy simple. Y si supones que tu fenómeno no ha sufrido grandes cambios entre el lunes de esta semana y el lunes de la semana pasada, es normal pensar que las ventas del lunes de la semana pasada serán parecidas a las ventas de esta semana, de este lunes. Tiene lógica, es fácil de calcular, es fácil de utilizar, es fácil de interpretar. ¿Sí? Pero es una cosa extrema, porque de toda la información disponible te quedas con solo un dato. Y eso, aceptadlo, es un poco escandaloso. ¿Por qué no te va a servir de nada todo el resto de información que dispones? ¿Sí? Ese es el caso extremo número 1. El caso extremo número 2
es, bueno, pero si yo lo que quiero es saber el valor del nivel, esto es equivalente a calcular el promedio, ¿no? Si tengo 20 datos, pues tomo los 20 datos y calculo el promedio. Por tanto, el caso extremo 2 es hacer un pronóstico promediando todos los datos. ¿Sí? Eso sería el caso extremo número 2. El caso extremo número 1 utilizaba solo un dato, el caso extremo número 2 utiliza todos los datos. Y si os fijáis, ni la universidad, ni CONICIT, ni el gobierno chileno utilizan ni uno ni el otro. Utilizan un tercero que está entre medio de los dos casos extremos. ¿Alguien me podría decir por qué cree que no utilizan ni el caso extremo 1 ni el caso extremo 2? ¿Alguien podría aventurarse a opinar? ¿Alguien? No. Le da un poco de variabilidad y no se extiende tampoco tan atrás. Claro, porque alguien podría decir con sentido lógico que si yo quisiera hacer un análisis del año 2020, si yo quisiera tener en cuenta el valor de aquí, es lógico que yo considere estos valores, los recientes, pero según me vaya cada vez a valores más antiguos, esos valores serán menos representativos de mi situación inicial. Si yo tomara todos los datos que tengo, pues algún dato representaría la época en que yo era alumno de doctorado, o era un postdoc, o estaba empezando en mi carrera. Entonces eso no puede combinarse o no tiene la misma información que la información que tiene los datos recientes. ¿Sí? Por tanto, fijaros que aunque la serie crea que sea un nivel, aunque yo piense que realmente se comporta como un nivel, doy el derecho a considerar que ese nivel está mejor representado por los datos actuales o más recientes que por los datos más antiguos. ¿Sí? Por tanto, en el fondo, lo que tenemos es que la media móvil considera o prefiere, más que considera, prefiere da preponderancia a los datos recientes respecto a los antiguos. ¿De acuerdo? Cuanto más reciente es un dato, mejor. Por tanto, lo que él dice es, bueno, no puedo considerar todos los datos porque hay datos muy antiguos y a lo mejor el fenómeno ya ha cambiado y no es representativo de la realidad. No voy a utilizar los tickets que vendí en el cine en el 2014, en el 2003 para intentar ver cómo se comporta el cine en el 2020, y lo que haré será ponderar solamente los datos más recientes que tengo. ¿Sí? Por tanto, lo que yo calcularé será algo parecido a una media móvil que depende de un parámetro X que yo tengo que escoger. Por ejemplo, el Estado chileno escoge 5, la universidad escoge 3. Por tanto, tengo que escogerlo basándome en algún criterio que miraremos luego. Y lo que voy a hacer es una suma de los valores que hubo. Por ejemplo, yo voy a escribir demanda de I del periodo actual menos 1 hasta t menos x, dividido entre el número de valores que hay. Si os fijáis, dice Javier, ¿hay casos en que sean útiles los valores extremos? Sí.
hay casos en que son útiles los valores extremos. En realidad, todo depende de este valor x. Fijaros que si yo pongo x igual a 1, tengo el valor extremo fácil. Y si pongo x igual a n, al número de valores que tengo el valor extremo, tengo el promedio. Por tanto, ¿cuándo voy a querer un valor chico o un valor grande? ¿Cuándo voy a querer el extremo 1 o el extremo más grande? Depende. Y eso es parte de lo que voy a tener que explicar durante el 20, 25, 30 minutos de lo que me queda de clase. Y en ese punto concreto es cuando veremos realmente los valores extremos y el papel que tienen los valores extremos en nuestro cálculo. ¿Para qué servirán o por qué es mejor utilizar un valor de media móvil bajo o un valor de media móvil alto? Pero sí, hay casos en que valen los valores extremos. Aprovecho el inciso que ha hecho vuestra compañera para recordaros que esta fórmula es lo mismo que habíamos visto antes. ¿De acuerdo? Y digo, lo repito el inciso porque hay mucha gente que ve esta fórmula el día de la prueba y se lía. Y se lía porque hay un subíndice, una t, una i, un -1, un -x, una cosa rara. Generalmente en el libro la vais a ver al revés. Vais a ver aquí una t-x y aquí una t-1. Entonces, como se confunde porque ve muchas cosas y muchos subíndices, no puede resolver el ejercicio, cuando en realidad llegar a esta fórmula de forma manual es trivial. ¿De acuerdo? Por tanto, por eso os he puesto el ejemplo básico. Porque yo lo que quiero que veáis es cómo hacerlo. ¿Sí? Y que lo podáis desarrollar en una prueba si os ponéis nerviosos. Entonces, fijaros que los dos casos extremos que habíamos hablado es la media móvil 1 y la media móvil n. En la media móvil 1 lo que decimos es que el forecast para el periodo t es igual al valor observado, la demanda, en el periodo t-1. Fijaros que yo generalmente utilizo la d de demanda porque la mayoría de veces que vamos a hacer estos pronósticos son para hacer demandas, son para hacer pronósticos de demanda. ¿Sí? Y ahora, este MN de N, este forecast de T, es igual a la suma de la demanda de I para todo valor que tengo, dividido entre N. Y esto es exactamente la fórmula de la media. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si os pensáis cada uno de estos dos casos de una forma más genérica, si os la planteáis, este método es un método que olvida muy rápido. ¿Estáis de acuerdo conmigo que básicamente cada valor se vuelve caduco, se vuelve inútil, justo después de ser utilizado? Las ventas de hoy miran las de ayer, las ventas de mañana miran las de hoy, pero ya no dependen de las de ayer. Las ventas de pasado mañana miran las de mañana, pero ya no dependen ni de las de hoy ni de las de ayer. Por tanto, es un método que olvida rápido, solamente se acuerda del pasado más reciente. Y voy a poner olvidarse así, porque no es que tenga Alzheimer o una cosa así, es simplemente que olvida. ¿Vale? Y ahora, este método no olvida. Usa toda la información histórica. ¿De acuerdo? Y ahora, entre medio, podríamos decir que olvida más y olvida menos. ¿Sí? Eso es lo que pasaría. ¿De acuerdo? El método olvida más o olvida menos. Cuanto más pequeño sea el valor de la media móvil, que en las láminas muchas veces vais a ver como MA, Moving Average, más olvida el método. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No?
Ha quedado claro que el papel de la media móvil del número es el control de lo que olvida o lo que deja de olvidar. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis rápidamente. Y voy a poner un ejemplo que es completamente extremo, ¿vale? Así que no quiero que nadie me diga que es algo que puede esperar. Es un ejemplo extremo. Y ese ejemplo extremo, básicamente lo que voy a hacer es considerar una serie que tiene nivel, pero tiene un nivel un poco curioso, ¿vale? No es que tenga un nivel y voy a eliminar el ruido, no va a tener azar esta serie. Esta serie solamente va a ser la serie tal cual. Tenía un nivel, que era este, que ahora pasa algo y ¡up! A partir de ahora está en este nivel que es mucho más alto. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Fijaros que esta serie se podría entender como una serie que tiene nivel, solo nivel, no tiene ni tendencia. Si la veo así no puedo asignar una estacionalidad y alguien me podría decir que puede entender que entre el cambio entre este valor de aquí, el valor más chiquitín de aquí, el valor más chiquitín de aquí, más el primer valor de aquí, pues lo que tiene es un cambio de ciclo. ¿De acuerdo? Eso es lo que alguien me podría decir. Pero está claro que yo no puedo utilizar un modelo que tenga tendencia ni un modelo que tenga estacionalidad para prever esto. Porque este modelo es un poco seco, solo tiene nivel. ¿Vale? Lo que debería utilizar es una media móvil. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si utilizara una media móvil 3? ¿Y qué pasaría si utilizara una media móvil 6? ¿Vale? Y ahora, lo que voy a hacer es un ejercicio mental. Un ejercicio mental que implica que voy a presuponer que quiero hacer un pronóstico de un valor antiguo. Y para hacer un pronóstico de un valor antiguo, lo que sucede es lo siguiente. Con una media móvil 3, yo podría intentar pronosticar el valor que me hubiera dado el método en t igual a 4. Puedo hacer ese pronóstico. Que no tiene sentido. A nivel práctico, no. Porque a mí lo único que me interesaría es saber el valor que va a haber aquí. Ese es el único valor que me interesa. El valor que va a haber aquí, el valor que va a haber aquí, el valor que va a haber aquí. Esos son los valores que a mí me interesan. Pero matemáticamente puedo decir, puedo suponer, estoy en el periodo 4, con la información disponible hasta el periodo 4, que es el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. ¿Cuál hubiera sido el pronóstico que hubiera hecho mi método para el periodo 4? ¿Sí? Y ahora, suponiendo que este valor de aquí es 10 y este valor de aquí es 100, ¿cuál es el pronóstico que me hubierais dado para el periodo 4 si hubierais hecho una media móvil 3? Pues lo que hubierais hecho es tomar este 10, tomar este 10, tomar este 10, calcular un promedio y os hubiera dado este punto de aquí, el 10. ¿De acuerdo? Y ahora, si hubiera hecho una media móvil 3 para pronosticar el periodo 5, fijaros que hubiera usado el 2, el 3 y el 4 y hubiera obtenido un 10. Y así sucesivamente. ¿Sí? En el fondo, aquí estoy haciendo un what if. ¿Y si yo hubiera utilizado este método considerando que no veo el futuro y solamente tengo información hasta diciembre del 2019? Bueno, pues con información hasta diciembre del 2019 puedo hacer un pronóstico de enero del 2020 o de febrero del 2020 o de cualquier periodo del futuro, pero solamente considerando que estoy en el 2010 con información del 2019. Por tanto, suponiendo eso, suponiendo que tengo información hasta aquí, ¿cuál hubiera sido mi pronóstico para este periodo? ¿Alguien? Antonia dice que no entendió. A ver, yo ahora lo que estoy intentando hacer es que, imaginaros que esto fuera una serie de tiempo. Esto fuera, el primer valor de aquí fuera enero del 2019. Este segundo valor de aquí fuera febrero del 2019. Este tercer valor de aquí fuera marzo del 2019. Y ahora
yo quiero hacer un pronóstico, pero yo obviamente quiero hacer pronósticos del futuro, yo quiero hacer pronósticos del mayo del 2020, de febrero del 2021, pero para hacer una prueba, para intentar ver cómo funciona mi método e intentar entender cómo funciona el método y ver cómo evaluarlo, lo que podría suponer es, what if estuviera en abril del 2019, ¿qué me hubiera dicho mi método que iba a pasar? Pues lo que me hubiera dicho mi método en abril del 2019 que iba a pasar es que hubiera utilizado el valor de enero del 2019, el valor de febrero del 19, el valor de marzo del 19 y los hubiera dividido entre 3. Y eso es el pronóstico que me hubiera dado para abril. ¿Sí? Que resulta que es 10 más 10 más 10 dividido entre 3, 10. Que casualmente es el valor que toca. Y así hubiera seguido y hubiera hecho abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Vale? Del 2020. Y ahora le dice, ¿cuál es el pronóstico que hubiera hecho para mayo del 2020? ¿Cuál es el pronóstico que hubiera hecho para la columna que está marcada? Pues hubiera tomado los 3 últimos valores, hubiera calculado un promedio, y es 10 más 10 más 10, dividido entre 3, 10. Y fijaros que aquí se hubiera equivocado. ¿De cuánto se hubiera equivocado? De todo esto. ¿Cierto? Se hubiera equivocado porque con la información que tenía, que era la antigua, los 3 últimos valores, su pronóstico para el siguiente valor, él no hubiera detectado que hay el cambio, porque no tenía información de que iba a haber el cambio. No la puede deducir del pasado. ¿Cierto? Y ahora, para calcular este valor de aquí, este de aquí, lo que hubiera hecho es usar este y usar este. Por tanto, hubiera cogido el 100, 10, 10, 120, dividido entre 3, 40. Y ahora, para este periodo de aquí, hubiera utilizado este, este y este. Y hubiera salido un 70. Y para este valor de aquí, hubiera utilizado este, este y este. Y le hubiera salido un 100. ¿Cierto? Y a partir de ahora, volvería a dar de nuevo todos los valores de la recta. Seguiría dando 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Por tanto, este método de pronóstico, perdonad que ahí la he espifiado, este método de pronóstico que hemos visto haría algo parecido a esto. ¿Cierto? Y esto sería una recta. ¿Sí? Y eso es lo que hace la media móvil 3. ¿Lo has entendido, Antonio? Obviamente, a mí solamente me interesa saber el valor que va a obtener en esta parte de aquí. Pero para poder construir una idea, una lógica de lo que va a hacer el método, lo que puedo hacer es ponerme en mi yo del pasado y ver qué hubiera pasado con mi yo del pasado, con la información que tiene mi yo del pasado. ¿Sí? Y mi yo del pasado lo que podría hacer es esto. Fijaros que con la media móvil 1 no hubiera podido hacer un pronóstico hasta que hubiera tenido 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. El primer valor que hubiera podido pronosticar está aquí, es el séptimo dato. ¿Sí? El primer valor que hubiera podido pronosticar es el séptimo dato. Y hubiera hecho exactamente lo mismo en el método de pronóstico hasta llegar aquí. Y ahora, para pronosticar este, fijaros que haría la combinación de los 6 últimos valores. Y los 6 últimos valores son 100, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y lo divide entre 6. Esto es 150. 150 entre 6 es 120 más 5, 25. Este era 40, el rojo era 40, este será 25.
para calcular el valor de este de aquí, hubiera hecho 100 más 100, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Por tanto, 240 dividido entre 6, 40. ¿Sí? Y así sucesivamente. Iría subiendo poco a poco hasta llegar a el valor 7 de la nueva, que hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este hubiera sido el primero en pronosticar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que ya valen 100. Por tanto, este me volvería a pronosticar 100. Y mi nueva serie sería así. Un segundo, Alexis. ¿Sí? Alexis dice, ¿se puede decir que tiene una capacidad de adaptación más rápida ante cambios abruptos que una media móvil con n mayor? O sea, que para casos extremos, mientras menor sea n, mayor la capacidad de adaptación. Sí, Alexis, lo has entendido perfectamente. Me has resumido lo que pienso explicar ahora. Fijaros que si tú tuvieras una MM1, tu método hubiera hecho esto. En un único jump hubiera llegado al tope, ¿cierto? Y si hubieras tenido una MM N, que quiere decir una media móvil con todos los datos hasta el momento, lo que hubieras tenido hubiera sido algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Por tanto, en el fondo, una MM baja o una MM alta, lo que indican es que la MM baja usa pocos valores, por tanto, se olvida más es más rápida detectando cambios. La MM alta se olvida menos y le cuesta más adaptarse a cambios. ¿Sí? Basándonos en esto, todos me diríais, lo mejor es la MM más baja, porque no hay ningún contra a cambio de eso. Parece que es todo perfecto. Por tanto, para intentar explicar por qué puede ser más útil utilizar una MM alta, lo que voy a hacer es mirar un caso en el cual la MM alta es mejor. Y para ello voy a poner un ejemplo de qué sucede cuando pones dos MMs diferentes juntas y que además las series representen valores un poco más reales. ¿Sí? Muy bien. La serie en negro es la real. Fijaros que esta serie es tiene como nervio. El trazo no es continuo. Varía. Tiene azar, tiene mucho azar. La serie en azul es la media móvil 3. Y ahora la serie en rojo es la media móvil 9. Lo primero que tengo que decir antes de que alguno de vosotros me salte a la yugular por autocontradecirme es que esta serie no es ideal para media móvil.
¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué esta serie yo he recomendado con anterioridad que no utilicéis una media móvil para ella? Porque tiene muchos altos y bajos, entonces es difícil de ver cómo va a reaccionar en el futuro cercano. Not really. Porque tiene tendencia. Exactamente, Magdalena, porque tiene tendencia. Fíjate que la serie está creciendo. Lo que pasa es que esta serie, si te fijas muy bien, está creciendo y más o menos por aquí pasa a ser recta. ¿Vale? Hay una cosa que yo tengo que explicar textualmente, pero después hay otra cosa que es lo que se utiliza en la vida real. Un modelo con tendencia dará mejor resultado para pronosticar esta serie. Lo que pasa es que si la tendencia es muy chiquitita o el modelo se vuelve muy complejo para el usuario, es muy probable que un modelo más simple que no tenga en cuenta tendencia vaya mejor. ¿Vale? Por tanto, yo para esta serie concreta os recomendaría que utilizarais tendencia. Un método con tendencia, que los veremos la semana que viene. Pero, visto lo visto, podríais utilizar un método de media móvil y adaptaros a los pequeños problemas que hay. El pequeño problema que hay, el problema número 1, es que fijaros que la serie en azul va como un poco retrasada a la serie en negro. Está más abajo. A veces no, pero generalmente la serie en azul va más abajo que la serie en negro. Esta diferencia que veis aquí, de lo que hay para abajo, que generalmente está por abajo, generalmente, no siempre, es el retraso que tenemos. Si os acordáis de antes, estábamos diciendo que le tardaba un ratito, le costaba un ratito acostumbrarse. Pues ese ratito que le está costando, la media móvil 3 es lo que está por debajo. Pero si os fijáis, la media móvil 9 todavía está más por debajo de la azul. ¿Por qué? Porque le cuesta todavía más reaccionar. ¿Sí? Por tanto, la media móvil 3 y la media móvil 9, que son las dos que hemos representado aquí, la 3 es más rápida a los cambios que la 9. ¿Sí? Y por tanto, en una serie que tiene tendencia, tanto la 3 como la 9 están como bajadas, están como desplazadas un poco, pero la 9 más porque va más tarde, porque va con más retraso al cambio. Ahora bien, la media móvil 9 tiene una ventaja. Y es que el fenómeno real es una recta. Lo otro es azar. Y si os fijáis, la línea roja se parece más a una recta. La línea azul tiene altibajos. ¿Sí? Tiene altibajos. Dicho de otra manera, la línea azul a veces sobrereacciona a los cambios. El caso más concreto es este de aquí. Ha sobrereaccionado. Como hace una media con muy pocos valores, tiende a exagerar esos valores. Mientras que la media móvil 9, como usa muchos valores, tiende a ponderar y tiende a minimizar cambios bruscos. Por tanto, si os lo planteáis así, y volvemos a nuestra lámina anterior, una media móvil baja tiene o muestra cambios bruscos. Mientras que una media móvil alta muestra un comportamiento más pausado o regular. Y eso es una gran ventaja. Es una ventaja porque aquí lo que te interesa realmente es ver el fenómeno, no saltar de un golpe a
otro porque hay un valor más alto o porque hay un valor más bajo. No, tú lo que quieres ver es el fenómeno en sí. El fenómeno en sí implica, en este caso, que si tú tienes una recta y presupones que es una recta con un nivel constante y azar, solo azar, utilizar una media móvil más alta va a comerse mejor el azar. ¿Sí? Mientras que si tú crees que es una serie más o menos estable, pero que tiene comportamientos, cambios extremos, como esta serie de aquí, que tiene comportamientos extremos, cambia de nivel completo, entonces a lo mejor te interesa una media móvil más baja. ¿Sí? Así que no es que haya una mejor media móvil o una peor media móvil. Me interesa tener en cuenta qué hago en el método. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando yo puse una media móvil 3 en la universidad, Paula pregunta que por qué tiene tendencia. ¿Me dejas acabar esta explicación y vuelvo a la serie para que veas que tiene tendencia? ¿Sí? Y además te lo voy a utilizar porque así pongo el último ejemplo de la clase de qué sucede con una media móvil cuando la serie solo tiene tendencia, es exclusivamente tendencia. Así que me apunto a la pregunta que ha hecho Paula, voy a seguir con esta explicación y después me vuelvo a la pregunta de Paula. Cuando yo puse una media móvil más baja, era para medir la universidad. ¿Cómo me veía la universidad? Y la universidad me mide Paula, no acabo de entender la pregunta. Déjame acabar esto y volvemos al ejemplo, a la figura y desarrollo un poco más, ¿de acuerdo? Y la universidad me mide mi productividad año a año. Entonces, como me mide año a año, lo que quiere ver son cambios. Imaginaros que me midiera cada 10 años. Yo podría pegarme un año a trabajar como un loco y después pasarme 9 años rascándome la barriga. Y eso no es lo que le interesa a la universidad. A la universidad le interesa medir que realmente todos los años estoy trabajando. Por tanto, una media móvil baja es lo que les permite ver esos cambios. Sin embargo, el gobierno chileno lo que me evalúa es un proyecto años vista. Por tanto, si me evalúa para ver un proyecto años vista, no quiere ver qué pasa el primer año. El primer año de un proyecto uno casi no le sale nada de ese proyecto. Le empiezan a salir cosas en el segundo, en el tercer año, en el cuarto año, cuando está acabando. Por tanto, a la universidad, al Estado lo que le interesa es medirme en periodos más largos. ¿Sí? Por tanto, el uso de un método o del otro método está asociado a qué voy a conseguir mejor y qué estoy evaluando. ¿De acuerdo? Y ahora que ya hemos acabado con esta lámina, me voy a ir a lo de Paula, ¿vale? No, profe, Dime. profe, que era respuesta a cuando dijo por qué no convenía el método. Ah, vale, pues sí. Solo que después lo dijeron en voz alta. Vale, de acuerdo. Sí, no conviene, es que claro, yo lo veo todo con un poco de delay a veces. Pensad No, que sí. esta plataforma tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, el inconveniente es ese, es que yo no te leo hasta que te leo. Entonces giro la cabeza y no siempre estoy con la cabeza así porque se ve mal humor, digo, un poco descortés daros de lado. Además se me ven todas las canchas. Yo aquí veo claramente que tiene tendencia porque fijaros que esto crece. Aunque en la media móvil ha revelado, entre comillas, que llega un momento en que esto deja de tener tendencia, que es en esta parte de aquí. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, voy a poner otro ejemplo y con este ejemplo voy a acabar y quiero poner un ejemplo muy tonto. Vale, la serie es esta. Y ahora, no se necesita tener un doctorado en el MIT para ver esta serie cómo funciona. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Si tuviera que pronosticar el valor 13, si alguien no me dice 26, me tendría que explicar por qué. Podría decirme, profe, porque usted es una mala persona y hace trampas siempre, nos quiere pillar.
No, es simplemente una serie de valores continuos, porque lo que quiero es explicar un concepto. Fijaros que este valor de aquí se ha generado haciendo el promedio de estos tres. Este valor de aquí se ha realizado haciendo el promedio de estos tres. Y este valor de aquí se ha realizado haciendo un promedio de estos 6. ¿Sí? Y antes de continuar adelante, quiero dejar una cosa clara. Esta cosa es un problema serio, no solamente de este método de cálculo, de todos los métodos de cálculo de pronósticos, y lleva a errores por parte de los alumnos en las pruebas. Para pronosticar un valor, solo pueden usarse valores del pasado. ¿De acuerdo? O sea, para pronosticar el valor que se hubiera tenido en el periodo 10, no se puede utilizar ni el valor del periodo 10, ni el valor del periodo 11, ni el valor del periodo 12. Solo se pueden utilizar los valores del periodo 9 hacia antes. Y eso es lógica aplastante. Yo no puedo pronosticar las ventas de abril considerando los valores de abril, porque si sé los valores de abril, ¿para qué quiero pronosticar las ventas de abril? ¿Sí? Y eso es importante, porque el día de la prueba veis muchos números, os confundís, y hay mucha gente que me pronostica utilizando datos del mismo periodo. ¿Sí? Y lleva errores, lógicamente, porque está mal. Entonces, si ahora yo grafico esta serie de demanda, la serie de la media móvil 3 y la serie de la media móvil 6, me sale esto de aquí. Y si os fijáis, tanto la media móvil 3 como la media móvil 6 han sido capaces de detectar la pendiente. Se ve perfecto. O sea, la única distancia, la única cosa de diferente que hay entre la demanda, la media móvil 3 y la media móvil 6 es este retraso. ¿De acuerdo? Por tanto, una media móvil, aparte de para hacer pronósticos, nos puede servir para eliminar ruido o para mostrar tendencia, para detectar tendencia, o incluso para eliminar estacionalidad. Si uno hace el promedio de todo un año, pues como en todos los valores hay el mes bueno y el mes malo, pues promedio no tendrá estacionalidad. ¿Vale? Eso lo primero. Una media móvil permite detectar tendencia, eliminando ruido, eliminando azar y eliminando estacionalidad. Eso es un uso de la media móvil. Y la segunda cosa que tiene la media móvil es que la media móvil siempre tiene retraso. Yo utilizo muchos ejemplos de mi vida personal. A veces creo que valen la pena, a veces creo que os sobran. Este puede ser que le valga la pena a alguno de vosotros, y es el ejemplo final. Cuando antes de irme a Chile yo bailaba, iba a clases de baile. Bailaba el Lindy Hop, que es un tipo de baile heredado del jazz, es jazz, con mi mujer. Y una de las cosas que nos decía siempre el profe es que el líder, que generalmente es el hombre, porque son bailes clásicos, propone un paso a la mujer. Y después la mujer decide hacer lo que le da la gana, porque generalmente en esos bailes la mujer es la que tiene el tono creativo y el hombre lo único que tiene que hacer es dar pie a la mujer a que haga los pasos que quiera. Pero el hombre propone, y sobre todo cuando uno lleva muy poco tiempo, como era mi caso, llegué a hacer como 4 o 5 años, el hombre propone y espera que la mujer pues haga lo que le ha dicho. ¿Sí? Lo que le haya dicho quiere decir lo que le ha marcado. Le ha dicho, bueno, tírate para atrás, o haz una vuelta, o haz este giro, o pega este salto. Y en el caso del Lindy Hop, los movimientos son por física. Entonces, si la mujer reacciona, no hace nada ante la proposición del chico,
el movimiento sale solo. Y si no sale solo, puede ser que pasen dos cosas. La cosa número uno es que la mujer no entendía el paso del hombre, o más que no entender, no lo interpretó. Y el paso número dos es que para ser una buena persona, una buena bailarina, uno tiene que seguir. Dicho de otra manera, tiene que haber un retraso. El hombre le dice, o el líder le dice a la persona el paso que quiere ejecutar, y la seguidora pues realiza ese paso. Pero no es que el hombre propone y antes de haber propuesto ya le han respuesto el paso que tienen que hacer. Tiene que haber un retraso, obligatoriamente tiene que haber un retraso. Y eso es una realidad en todos los métodos de pronóstico. En todos los métodos de pronóstico siempre hay un retraso. Siempre hay un retraso y ese retraso se transforma en un trade-off. Mucho retraso. Paso firme. Poco retraso. Paso cambiante. ¿Sí? Y está ahí. Y lo tenéis que ver. ¿Qué es lo que vosotros queréis? ¿Un paso firme? ¿Marcar una línea clara en vuestro método de pronóstico? Por ejemplo, estáis planificando la producción de pan. ¿Qué vas a hacer? ¿Cada día cambiar el pan dependiendo de lo que pasó ayer? No. Quieres un paso firme. Y por tanto vas a utilizar una media móvil muy alta. Y vas a tener mucho retraso. Es el precio a pagar. Sin embargo, si tú tienes un fenómeno con muchísima variabilidad, como por ejemplo en este momento concreto, donde hay que distribuir las pruebas bacteriales, pues vas a tener que tener un método con poco retraso. Ahora bien, va a haber cambios. Se va a cambiar de postura rápidamente. Ahora alegas una cosa, ahora dices otra, ahora haces la tercera. Pero es que es lógico. Porque tu situación te obliga a cambiar rápido. Y si te obliga a cambiar rápido, pues es como dar manotazos en un coche. Obligatoriamente tiene que haber reacciones rápidas. Ahora bien, ¿cuál es la que os interesa? Dependiendo del problema y dependiendo de lo que vosotros queráis hacer. No podéis utilizar siempre la misma. ¿Sí? Si os importa poco el retraso porque el sistema es muy estable, muy continuo, pues podéis hacer un promedio. Si resulta que los cambios son radicales temporada a temporada, entonces a lo mejor os interesa hacer una media móvil 1 y mirar solamente el pasado, el último valor del pasado. ¿De acuerdo? Y dicho eso... Profe. Dime, Pablo. Una pregunta. ¿Puede retroceder al gráfico anterior? Que para mí es el posterior. Este. Ahí. Dime. Una pregunta. Por ejemplo, en gráficos de acciones se utilizan técnicas que con medias móviles, si es que la media móvil lenta la media móvil rápida cruza la lenta hacia arriba, es una señal de compra y significa que el precio de las acciones van a subir. Sí. La pregunta es si es que las empresas ocupan ese tipo de análisis para ver cómo va a ser la demanda futuro. Generalmente, lo que estás encontrando con eso es una velocidad. Lo que estás intentando encontrar con eso es una velocidad. Pero generalmente todos los métodos que se utilizan para hacer medias móviles, en el caso de las bolsas, son tendentes al error. O sea, tienen márgenes muy pequeños. No son muy superiores como técnica al valor de una política consciente. Piensa que la gente el porcentaje de gente que se hace rica jugando en la bolsa de forma individual es idéntico al porcentaje de gente que se hace rica jugando al póker online. Es lo mismo. Los métodos acostumbran a ser un poco más complejos que solamente una media móvil. Pero lo que se acostumbra a ver en media móvil es en sistemas en los cuales tú estás intentando reconocer una tendencia, que es lo que tú has hecho con lo que has propuesto en la bolsa, o en los que intentas evitar una cosa que se llama el efecto látigo, que si os vais al libro del curso, en el capítulo 6 lo explica. El efecto látigo es que si tú de golpe y porrazo le pides más a alguien, el efecto se multiplica en cada uno de los niveles de la cadena de suministro.
Luis dice, ¿dichos cruces de medias móviles permiten Gracias, profe. identificar tendencia o no? Permiten identificar una tendencia, sí. Pero lo considero un poco arriesgado. Yo no lo usaría. Y yo tengo libros de invertir en bolsa en la universidad porque me gusta la econometría y es una cosa que me sirve para poner ejercicios. Creo que es un método demasiado fácil. Personalmente creo que en bolsa es mejor invertir a largo plazo y no dedicarte a compras y ventas rápidas, pero eso es una cuestión mía. A efectos de lo que tú dices, sí, porque lo que estás calculando es una velocidad. Al promediar más periodos o menos periodos, en menos periodos ves un cambio más rápido y por tanto lo que ves es como si estuvieras detectando lo que tú dices, una tendencia al alza o una tendencia a la baja. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? De nada, Luis. Si no hay más preguntas, nos quedamos aquí, nos vemos mañana por la mañana o mañana por la tarde cuando hagamos la ayudantía, ¿de acuerdo? Tenemos una ayudantía a las 6:30 y otra a las 8, una ayudantía a las 8:30 y otra a las 4:05. Recordad que la solución de la pregunta 2 de la ayudantía 2, que es la parte de la ayudantía 2 que no vimos la semana pasada, ya está subida en internet, la podéis ver, es un vídeo que ha hecho Paula, la ayudante. Yo contestaré dudas de ese vídeo y empezaré con la siguiente ayudantía, solamente con la siguiente ayudantía. ¿De acuerdo? De nada, Catalina. Pues dicho esto, como siempre, yo doy la clase por concluida, me voy a quedar un ratito más por si alguien tiene alguna pregunta. Si no tenéis preguntas, pues os podéis ir saliendo de la sala poco a poco. Y nos vemos lunes o jueves, ¿de acuerdo? O lunes o martes, perdón. Chao. Profe, Dime. al final el control que debería haber sido para esta clase lo vamos a dejar para la próxima. Sí, la semana que viene era un control de esta Ya. clase. Ya, gracias, profe. Profe, ¿me escucha? No. Dime, ¿Sí? Tomás, sí. ¿Qué? Es que además de detectar tendencia y eliminar el ruido, ¿qué hacía la media? A ver, la media lo que hace es hacer pronósticos, ¿vale? Exacto. Sí, sí, pero decía que también También te eliminar el sirve ruido para por el retraso. te sirve para eliminar el ruido, porque como promedias varios valores, los ruidos se compensan y te permite detectar una tendencia, porque ves que crece o que decrece. Al hacer un promedio, el ruido se promedia y al eliminar el ruido se ve mejor el patrón que tiene la serie. También sirve para eliminar estacionalidad. Porque Eso. si tú tomas, por ejemplo, 12 periodos y haces el promedio de 12 periodos, pues fíjate que si haces el promedio de abril del 2015 a marzo del 2016 y después haces el del mayo del 2015 a abril del 2016 y así sucesivamente, que es lo que haría la media móvil, el resultado de lo que has hecho es que en cada periodo has sumado un mes bueno y el mes más bueno y el mes más malo. Por tanto, entre comillas, te has comido la estacionalidad, porque la has afectado, cada uno de los periodos está afectado por la estacionalidad de igual manera. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? No. ¿No hay más preguntas? Cualquier pregunta. Yo tenía una consulta. Dime, Alexis. ¿Por qué dijo que tenía que mañana habían 2 ayudantías? Porque Siempre hay 2 ayudantías. Siempre hay 2 horarios de ayudantías. Uno a las 8:30 y otro a las 4:05. Yo repito el contenido de las 2. Ah, perfecto. Siempre repito el mismo contenido. Lo que pasa es que en este caso concreto, además, la solución de la ayudantía 2, de la pregunta 2, que a mí no me dio tiempo de hacer en la ayudantía del lunes pasado, la he subido ya a Webcursos como un enlace a un vídeo de YouTube que ha hecho la ayudante, que ha hecho Paula. Ah, ya, perfecto. ¿De acuerdo? Pero no es que vengas a las 2 ayudantías. Con que vengas a una de las 2, ya es el temario, porque es el mismo contenido. Yo explico lo mismo, lo que pasa es que lo explico un poco diferente en cada clase. ¿Vale? Gracias. Es lo mismo. Vale, gracias, profe. De nada. Profe, otra consulta. Es respecto del libro. Lo que pasa es que la versión que está en biblioteca no la encuentro en internet, por si acaso usted la tendrá.
no te voy a dejar en un vídeo que te lo puedes bajar. Pregúntale a un compañero tuyo del semestre pasado o de tu semestre. Sé que corre. Corre no la edición 6, corre la 5ª edición. Pero es lo mismo, así que... Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. O sea, en la 6ª edición es un poco... La portada cambia. Pero gracias, de la portada yo no he visto... Creo que cambia algo de la numeración, pero yo no he visto ni cambios en la enumeración de los ejercicios. Con eso te lo digo todo. Yo tengo tengo las dos y uso cualquiera de las dos indistintamente. Perfecto. Gracias. Nos Venga. vemos. Chao. ¿Alguna pregunta adicional?